Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar sobre los desafíos de Chile frente a este nuevo informe del IPCC en el tema de mitigación, adaptación. Nuestras invitadas este día son Paulina Aldunce, una de las coautoras del sexto informe del IPCC, que me contaba que esta es la tercera vez que participa en un informe del IPCC y ha sido una mujer con más trayectoria en esta área, así que muchas gracias Paulina por estar aquí. También ella es investigadora del CR2 y académica de la Universidad de Chile. También tenemos a Maritza Jadrikevich, que es coordinadora del equipo de adaptación de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Así que bienvenida Maritza, muchas gracias por estar acá. También tenemos a Felipe Fontecilla, que es vicepresidente del Centro de Estudios de la Realidad Social, o también conocido como ONG Ceres. Y también forma parte del equipo de la LCOI en el tema de en el equipo de declaratoria. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. Entonces, ya iniciando, vamos a partir con una pregunta para Paulina. Bueno, como sabemos, desde el inicio de las labores del IPCC, este ha realizado 6 informes de evaluación ambiental. Ya, el reporte del primer grupo de trabajo fue sumamente lapidario en recalcar que no tenemos tiempo que esperar para tomar acción. Entonces, ¿qué es lo nuevo entre este reporte y el anterior en materia de adaptación y vulnerabilidad? ¿Y cuáles serían las consecuencias para Chile y Latinoamérica, entendiendo que nuestro país y región se ven afectados de forma diferente al resto del mundo en materia de cambio climático? Paulina, te cedo la palabra. Súper, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto de poder estar aquí, convocada por los jóvenes, que mejor, uno que ya no es tan joven hace mucho rato. Así que muchas gracias por la invitación. Y esas preguntas, la verdad es que, bueno, el IPCC es, una de las características que tiene es que tiene mucha habilidad, por decirlo de alguna manera, de comunicar la ciencia, sobre todo a través de figuras, a través de cuadros resúmenes. Entonces yo me voy a aprovechar de eso y hice una presentación en PPT, porque creo que puedo ir acompañando mis mensajes y mis palabras, bueno, las del PPT en realidad, de mejor manera con un PPT. Así que si me dejas compartir pantalla. Creo que está activada la opción. Sí, Sí. súper. Entonces, de esa manera, para poder responder las preguntas, pero con imágenes con imágenes de un PowerPoint, si es que me agarra. A ver, ahí. Sí se ve, falta ponerlo como presentación nomás. Viene, está lento. Yo no sé por qué siempre se pone lento cuando hace esto. Se quedó como pegado el cosito, ¿ven? Ahí viene. Ya, espérenme. Ya pues. Oh, es que está lento. Sí, porque me ven como en modo de presentación. Claro. Ahí viene. Ya. Ahora sí. Eh, Ahí se debería ver, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Súper. Entonces, bueno, respondiendo a las preguntas que me hacen, yo les voy a hablar de los resultados que se presentan en este informe del grupo 2 de trabajo del IPCC, en el que yo tuve el privilegio de participar como autora líder en varios de los capítulos, creo que como en 3 o 4, y también en el resumen para tomadores de decisiones y el resumen técnico y el síntesis report también. Así que contenta de haber sido tan fructífera en el reporte, pero fue mucha pega. Ya. Grupo de trabajo es el grupo de trabajo porque tú mencionabas que hubo se lanzó el otro reporte que es del grupo 1 y ese es de ciencias del clima. Entonces, cuando tú me preguntabas qué diferencias hay entre el anterior y este, yo me imagino que es su símil, ¿no es cierto? Que es el del grupo 2. Entonces, primero que nada, es súper importante dar el contexto. Ay, ¿qué pasó? Es súper importante dar un poco de contexto antes de, ¿no es cierto?, lanzarnos a los resultados. Y es súper importante saber que lo que yo voy a decir ahora
no es lo que yo pienso o he publicado como Paulina Aldunce, como investigadora, o un poco pequeño, sino que está basado en más de 34.000 artículos científicos. Por lo tanto, es todo lo que se presente en esta diapositiva son resultados muy, muy basados en la ciencia, ¿no es cierto? Y son inequívocos en el fondo, ¿ya? Bueno, fuimos como casi 900 autores, de los cuales 270 fuimos autores líderes, y una de las cosas más importantes de este reporte es el creciente conocimiento científico que nos brinda una mejor y más detallada comprensión. Es decir, desde el quinto reporte ahora, la cantidad de información científica que había disponible era muchísimo mayor. Y esto nos permitió tener una comprensión mucho más detallada de lo que está pasando en términos de impacto, adaptación y vulnerabilidad. Ya. ¿Cuál es el principal mensaje de este reporte? Que la evidencia científica es inequívoca y el cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. ¿Ya? Es así. Y cualquier retraso adicional en la acción global resultará en perder la ventana de oportunidad que se está cerrando rápidamente para asegurar un futuro habitable. Esto es súper importante. Tenemos una ventana de oportunidad que es muy pequeña. Se espera que en las próximas 2 décadas lleguemos al 1,5 grados Celsius. Y ahí van a ver, yo les voy a presentar que es otro mundo cuando lleguemos al 1,5 grados Celsius. Y la idea es que ojalá, si llegamos al 1,5, que va a ser muy luego, en 2 décadas es nada de tiempo, sea solo temporalmente y podamos volver bajo el 1,5 lo antes posible. Y lo bueno que además de presentar, ¿no es cierto?, los impactos, el riesgo, la vulnerabilidad, este informe también es distinto al otro en la cantidad de soluciones y acciones de adaptación que ofrece el informe. Se recogieron todas las acciones de adaptación que existían en la literatura y se reportan, ¿ya? Y se evalúan y se comentan. Entonces, no solo presenta cómo estamos, ¿no es cierto?, sino que cómo podemos seguir. Y con cosas, ¿no es cierto?, con acciones concretas. Bueno, el calentamiento global ha causado perturbaciones peligrosas y generalizadas en la naturaleza, muertes masivas de árboles, por ejemplo, y bosques a través de incendios forestales, muertes masivas de corales a través de la acidificación del océano, por ejemplo, y el aumento de la temperatura. Pero también, y fíjense, han afectado a miles de millones de personas, a pesar de los esfuerzos de adaptación, porque no han sido suficientes y nunca van a ser suficientes, porque el cambio climático es un tremendo impacto, ¿no? De hecho, entre 3,2 a 3,6 billones de personas viven en áreas altamente vulnerables, es decir, la mitad de la población. En ese contexto estamos, en esa realidad. Una de las cosas nuevas de este reporte es la interconexión que hace, la profundización entre la interconexión entre el cambio climático, la sociedad humana y los ecosistemas, incluido la biodiversidad. Antes se hablaba de esto, pero el nivel de profundización en las interrelaciones de esto fue muy, muy profundo en este reporte. Y, por ejemplo, se ve, ¿no es cierto?, que el cambio climático impacta a los ecosistemas, pero que los ecosistemas pueden contribuir a la adaptación y a la mitigación. Y al mismo tiempo los ecosistemas proveen, por ejemplo, de algunos servicios ecosistémicos que ayudan a la sociedad a disminuir el impacto del cambio climático. Por ejemplo, también obviamente se impacta el cambio climático en la sociedad, pero también esta se puede adaptar, puede mitigar y puede mal adaptarse, que la mala adaptación son acciones que terminan en consecuencias no deseadas. Entonces, una de las cosas más importantes es que se dejó un poco la visión de reduccionismo del mundo, que es como ver los sistemas por separado, y se integró y se analizó de una manera integral. Y esto es muy importante, es una de las cosas nuevas del reporte. Otra cosa importante es que cada pequeño aumento en el calentamiento global resultará en mayores riesgos. O sea, cada grado o cada centésima de grado importa. Por ejemplo, aquí, pérdidas de biodiversidad cuando lleguemos al 1,5 comparadas si es que llegamos al 3 grados Celsius de temperatura. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta que habrán zonas, ¿no es cierto?, en algunas partes del mundo que las pérdidas de biodiversidad van a sobre el 75%. ¿Cuáles son los puros riesgos climáticos globales? Estrés de calor, escasez de agua. Si llegamos, por ejemplo, a 2 grados Celsius,
las regiones que dependen del deshielo podrían experimentar una disminución de un 20% en la disponibilidad de agua, solo en 3 décadas más. Y esto, obviamente, nos afecta directamente a nosotros. Seguridad alimentaria en todo el mundo, riesgo de inundaciones también. En general, las acciones de adaptación, desde el 5º reporte hasta este reporte, hasta el 6º, se han visto que han aumentado. Pero el progreso es desigual en distintas porciones de la población y en distintos países del mundo. Y no nos estamos adaptando suficientemente rápido. Por favor, les insisto, todo esto que son frases que parecen a veces muy obvias o muy simples, estas frases están basadas en 34.000 artículos científicos, ¿ya? Entonces, la importancia es que no solo se dice, sino que está sustentada por evidencia, ¿ya? Y la naturaleza dentro de estas adaptaciones ofrece un importante potencial sin explorar. Y esta es otra de las novedades de este reporte, que explora mucho el rol de la naturaleza y sus opciones que ofrece para la adaptación. Como por ejemplo la seguridad alimentaria a través de la mejora de cultivo, la agroforestería, la diversificación en los predios, que además tiene beneficios más amplios como por ejemplo la salud y el bienestar. Y mantener los medios de subsistencia de las personas, que es muy importante, porque va, ¿no es cierto?, contra otro de los impactos del cambio climático, que es la migración. Cuando las personas pierden su medio de subsistencia, sobre todo en las zonas rurales, personas que dependen de los recursos naturales, tienden a migrar, y estas migraciones forzadas tienen efectos devastadores de separación de familia, etc. También hay un énfasis nuevo que se da en las ciudades y también en las ciudades costeras. Y la justificación que hay detrás de esto es que la mitad de la población hoy día vive en las ciudades y que se espera que dos tercios de la población prontamente vivan en las ciudades. Entonces las ciudades son muy importantes, se le da mucha relevancia en este informe, no solo debido al impacto que sucede en las ciudades a las personas, sino que también como puntos críticos o hotspots de poder también implementar opciones de transformación, de adaptación, como establecer espacios verdes y azules, integrar la agricultura urbana, etc. Otra cosa importante que hay que tener en consideración es que hay límites para la adaptación. Incluso una adaptación efectiva no puede prevenir todas las pérdidas y daños, ¿ya? Tenemos que tener conciencia, pero obviamente tenemos que tratar de adaptarnos lo más posible para que esas pérdidas y daños sean en la menor cuantía posible. Por encima del 1,5, que vamos a llegar en 2 décadas, es posible que algunas soluciones basadas en la naturaleza ya no van a funcionar. Por eso se está cerrando la ventana de oportunidad, porque muchas cosas que hoy día funcionan, cuando lleguemos al 1,5 ya no van a funcionar. Y a eso le llamamos cerrar la ventana de oportunidad. Por otro lado, si sobrepasamos el 1,5, la falta de agua dulce podría significar que las personas que vivan en islas pequeñas o que dependen de los glaciares, como Chile, el deshielo ya no puedan adaptarse. Y sobre los 2 grados Celsius será un desafío cultivar muchos cultivos básicos para la alimentación. Otro problema que se presenta son las restricciones financieras. En general, los flujos financieros para la adaptación son insuficientes, y cuando hay, la mayoría se va a la reducción de emisiones y no a la adaptación. Y además, ahí hay una relación inversa, los impactos del cambio climático afectan el crecimiento económico. Hay otro tema muy importante que también entra muy fuerte en este reporte, que es el desarrollo resiliente al clima. Y lo que estamos tratando, ¿no es cierto?, de empujar desde el IPCC es que, en el fondo, invitar a los países a que exploren el desarrollo resiliente al clima. ¿Y qué es el desarrollo resiliente al clima? Es un desarrollo en que los riesgos climáticos están reducidos, es decir, a través de la adaptación, que tenemos una reducción de los gases de efecto invernadero, tenemos una mejora en la biodiversidad y logramos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tenemos 2 posibilidades: si nos portamos bien, ¿no es cierto?, y nos vamos hacia acá arriba y perseguimos el desarrollo resiliente al clima, esto lo vamos a hacer a través de la mitigación, de la transformación, adaptación, etcétera, y tendríamos un mundo que tenga mejor bienestar, que tenga menores niveles de pobreza,
que los ecosistemas sean sanos, que haya equidad y justicia, que haya una baja global del calentamiento y que haya un bajo riesgo. Y lo contrario, ¿no es cierto?, si es que no seguimos o no perseguimos este desarrollo resiliente al clima. Y aquí entonces, yo no sé si todos me imagino que conocen los objetivos de desarrollo sustentable, y aquí hay varios ejemplos de medidas de adaptación que tienen sinergias con la mitigación y que además tienen sinergia con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es muy importante que también tengamos en consideración esto, y por eso se invita, porque la adaptación se puede y se debe buscar sus sinergias con la mitigación, pero también con el desarrollo sostenible. Y aquí, por ejemplo, se ve cómo los distintos estamos al día de hoy. Estas flechitas así lo que quieren decir es que son estresores externos, climáticos o no climáticos. Por ejemplo, aquí puede ser el COVID, aquí podría ser una guerra, y esto influye en que uno se siga una trayectoria hacia abajo, hacia arriba. O sea, podemos ir y vamos bien, no tenemos un choque y puede que lamentablemente volvamos a bajar. Pero la idea es que nuestras decisiones vayan hacia lograr poder llegar hacia 1,5 grados y no pasar, y lograr un desarrollo sostenible y no lograr, ¿no es cierto?, este desarrollo que no es sostenible. Si logramos, ¿no es cierto?, ocupar la ventana de oportunidad, que es un color blanco que no se ve muy bien aquí al final, la idea es que podamos subir y mantengamos nuestro desarrollo, y si elegimos, ¿no es cierto?, otro tipo de escenario, obviamente vamos a terminar con un desarrollo muy bajo, un desarrollo sostenible, digamos. Ya. Ahora la segunda parte de tu pregunta sobre qué pasa en Chile. El IPCC tiene varios como grupos de capítulos, y uno de este grupo de capítulos son las regiones del planeta, y ahí hay una parte que es un capítulo que se llama Centro y Sudamérica, ¿ya? Obviamente en el cual está Chile. En esta región es una región altamente expuesta y vulnerable y fuertemente impactada por el cambio climático, debido, entre otros factores, a la inequidad, a la pobreza, a la alta densidad poblacional, a la deforestación, a las pérdidas de biodiversidad y a la economía basada en la explotación de los recursos naturales. Entonces, todos esos factores hacen que seamos una región altamente vulnerable. Este cuadrito, obviamente no es para que lo entiendan, pero aquí estas dos regiones son las en las que está Chile, ¿ya? Y aquí, perdón, no se ve menos de lo que pensé, y aquí hay como la primera línea son los impactos observados, es decir, lo que ha pasado hasta hoy día de hoy, y los impactos proyectados, que es lo que va a pasar en el futuro, ¿ya? Mientras más grande el circulito, más fuertes son los impactos. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, que todo lo que es agua, vamos a estar altamente impactados. Lo que es ecosistemas terrestres y acuícolas, también estamos altamente impactados. Entonces, les dejo este cuadro aquí nada más para que ustedes lo puedan ver, porque resume muchísima información en una sola figura. Y eso está en el reporte para que ustedes lo puedan ir a ver. Pero ya, yéndonos más en detalle de los impactos observados, es decir, lo que ha pasado hasta el día de hoy. Si ustedes se fijan, Chile está en estas dos regiones, en esta de acá, ¿ya? Que es el sudoeste, no me acuerdo bien la sigla, y este es el sur, ya no me acuerdo, pero en el fondo esta es como la Patagonia y esta es como toda la costa de la cordillera hacia acá. Y aquí ustedes pueden ver que con respecto a los impactos observados, tenemos varios importantes. Estas son, mientras más rojito es más alta la vulnerabilidad, y tenemos problemas, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy tenemos problemas con los recursos hídricos, tenemos problemas con los ecosistemas terrestres, tenemos problemas con población viviendo en niveles de pobreza, y tenemos problemas con la agricultura. ¿Ya? Esos son nuestros como principales problemas, y que se repiten en las dos regiones en las que está Chile. Con respecto a la amenaza observada y proyectada, también aquí se ve que tenemos
eh, pro- eh, eh, hay amenazas ahora, ¿no es cierto? Tenemos casi todas las amenazas presentes en nuestra región y algunas, ¿no es cierto?, van a decrecer y otras van a disminuir. Por ejemplo, lo que es recurso hídrico tiene una tendencia azul que es a disminuir. Lo que son los glaciares también van a disminuir en nuestra región. Pero aumentamos las olas de calor, aumentamos la temperatura sostenida, o sea, el aumento sostenido de la temperatura, los incendios forestales, etcétera. Porque no en todas partes es que se reduzca la precipitación y aumente, por ejemplo, hay distintos comportamientos, incluso dentro de la región. Bueno, de los impactos observados, lamentablemente hay una pérdida masiva de glaciares, entre un 30 y 50% de la masa total en solo 40 años. Es una locura. Han habido también muchos deslizamientos de tierras e inundaciones. Han habido también una sinergia entre el fuego, el uso de la tierra y la deforestación. También impactos en la agricultura. Desplazamientos también se han visto en Chile, aunque en Brasil y América Central son mucho más fuertes, y en toda la región se ven impactos diferenciados entre hombres y mujeres. Con respecto a los glaciares, bueno, me quise detener acá porque solo para poderles decir esto, Chile es el país con más pérdida de glaciares en la región y en el planeta. Somos el país que más ha perdido glaciares. Yo cuando vi este resultado casi me caí de espalda, porque sabía que habíamos perdido, pero nunca pensé que llevábamos el récord del país que más ha perdido glaciares. Otras cosas, ¿no es cierto?, con respecto a los riesgos, estamos en un riesgo de seguridad alimentaria, estamos en un riesgo de vida, infraestructura por inundación y deslizamiento, riesgo de seguridad hídrica, epidemia, cambio en las biomasas, bueno, esto en el Amazonas, pero también se da en otros tipos de bosque, blancamiento coral, tampoco nos toca mucho a nosotros, excepto, ¿no es cierto?, principalmente por Rapa Nui, y comunidades y ecosistemas costeros en que va a aumentar el mar, el nivel del mar y las tormentas y la erosión costera. Entonces tenemos una cantidad de riesgos a los que estamos expuestos bastante diversa e importante. Eso era más, que lo dije rapidito porque como eran 10 minutos no me quise pasar y no tengo idea si me pasé. Espero que no mucho. Un poquito, pero estaba tan interesante la presentación, Paulina, que en verdad nadie yo creo que quería que se interrumpiera porque es súper interesante toda la información que nos compartiste. Yo creo que esto simplemente corrobora una vez más la importancia de tomar acción desde todas las entidades posibles por un desarrollo resiliente del país. Y bueno, agradecerte por tu presentación y tu participación, de verdad muy interesante todo lo que dijiste y súper importante, y yo creo que ahora todos vamos a querer mirar con más detalle ese gráfico que nos mostraste de los impactos ambientales para ser un poco más conscientes de todo lo que se viene. Así que muchas gracias, Paulina, y afirmándome de lo último que hablaste de la vulnerabilidad que tiene Chile y Latinoamérica, es que quiero pasar a la siguiente pregunta con Maritza. Desde tu perfil de trabajo a nivel de gobierno, es que, bueno, considerando que Chile es un país sumamente vulnerable al cambio climático y que nuestras emisiones netas son considerablemente menores en comparación a los grandes emisores que son otros países, ¿qué significa para Chile este nuevo informe y qué caminos o pasos a seguir se están barajando desde el gobierno en temas de mitigación y adaptación, que es finalmente el camino que debemos seguir, ya que más que disminuir nuestras emisiones es adaptarnos? Entonces, ahí, Maritza, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí acompañándolos. Voy a empezar nomás aclarando que yo voy a hablar ahora de adaptación, que es mi tema, y que el reporte también es exclusivamente adaptación. Sin embargo, en el mismo informe también se enfatiza mucho esta interrelación que hay entre la mitigación y la adaptación. O sea, mientras la mitigación no sea tan exitosa, más esfuerzos de adaptación vamos a tener que hacer, o sea, mayor reducción, menor adaptación, menores esfuerzos. Entonces hay una relación muy directa, y también la adaptación puede ayudar a la mitigación o también jugarle en contra. O sea que entender esa interrelación también.
Lo otro que quería contarles muy brevemente como paréntesis es qué participación tienen los gobiernos en el IPCC, porque este es un informe científico, pero para que se apruebe y se publique, se hace este panel en que los gobiernos, los 192 gobiernos, los delegados, se reúnen, revisan el resumen para tomadores de decisión y lo aprueban línea por línea. Y por lo tanto, lo que se trata de hacer allí es que el informe sea claro, que no vaya en contra o no los gobiernos no lo encuentren prescriptivo, o sea que lo están mandatando a cosas, y que sea balanceado en términos de regiones y de la información que contiene. Un poco esa es la idea. Entonces pasamos por este proceso de 2 semanas de aprobación del informe en que hubo discusiones súper interesantes de los mensajes de los científicos, y algunos de los mensajes tuvieron que ser como ajustados. No sé si Paulina estuvo en estas reuniones que son maratónicas, fueron 2 semanas virtuales, algunos durante la noche, y que, no sé, por ejemplo, cuando se hablaba de que la población afectaba o era una presión, por ejemplo, sobre la biodiversidad, por ejemplo, India decía que no tenía que ser la población, que hay publicaciones que indican que no es la población, sino que es la presión demográfica. Y porque ellos no tienen pensado, por ejemplo, controlar su población por ahora. Ese tipo de cosas, ese tipo de discusiones ocurre, que es súper interesante. Bueno, y yendo directamente a la pregunta, bueno, para Chile es súper importante este informe porque nos va a dar una base científica sólida para elaborar nuestros instrumentos de política de cambio climática, en particular para los 11 planes sectoriales de adaptación que están en nuestra planificación, para el Plan Nacional y para los planes de acción regionales que ya estamos emprendiendo también, y en un futuro cercano los planes comunales, que son los instrumentos en los cuales está adaptación que define la ley de cambio climático, el proyecto de ley, ahora la ley. Chile viene trabajando hace mucho tiempo en temas de adaptación, desde que se creó el Ministerio de Medio Ambiente en 2010 e incluso antes, para desarrollar estos planes en diversos sectores. Y ya más o menos desde 2014 que hemos avanzado desarrollando un plan por año, sumando hasta ahora 8 planes sectoriales, y ahí tenemos el plan silvoagropecuario, el plan de biodiversidad, el plan de pesca y acuicultura, el plan de salud, infraestructura, energía, ciudades y turismo. En todos estos planes son los propios ministerios que representan a estos sectores y a otros sectores que están también involucrados de una manera u otra en los temas. Estos planes se deben actualizar cada 5 años y ya varios están iniciando su proceso de actualización. Estamos en este segundo ciclo de planes, como decimos nosotros, o los planes 2.0, porque es importante decir que la adaptación es un proceso de aprendizaje en que durante todo este proceso hemos ido aprendiendo y tenemos lecciones aprendidas que incorporar en los nuevos planes, y sobre todo tenemos que incorporar estos nuevos conocimientos, estas nuevas soluciones de adaptación que ha revisado el reporte del IPCC y que nos pone a disposición entonces para los tomadores de decisión o los hacedores de política. Es decir, importante decir que los avances en adaptación al inicio, en estos primeros años, fueron lentos porque no había capacidades instaladas en el interior del Estado que permitieran ni siquiera entender la dimensión del problema y definir las respuestas adecuadas. Tampoco no estaban los mecanismos para incorporar a los distintos actores que se involucraban en este problema. Sonaba muy lejano el tema de cambio climático, sobre todo la adaptación al principio en el quehacer de otros ministerios, a pesar de que ya habían algunos impactos alarmantes en esa época ya, o sea, la sequía ya se anunciaba desde un poco antes de 2010. Hubo que crear una institucionalidad en el camino que partió muy débil, en que no habían atribuciones legales para ningún ministerio, entonces ha habido una evolución continua y progresiva. Y aquí quiero destacar el tremendo hito en toda esta evolución, el gran logro de ayer, que me imagino que ustedes ya están enterados todos, y que nos tiene muy contentos acá en el Ministerio, en particular a la Oficina de Cambio Climático, es que al fin se aprobó la Ley de Cambio Climático. Pasó las tramitaciones, ahora solamente va al Tribunal Constitucional y luego se pondrá en implementación. Fue prácticamente el último día, lo que nos pareció increíble, genial. Y bueno, esto nos va a permitir avanzar de manera mucho más firme, con una institucionalidad fuerte, que precisamente le da atribuciones a los organismos, les define responsabilidades, deberes,
que hay que cumplir, que van a ser fiscalizados, y que formaliza también instrumentos que ya existen y que van a ser formales, lo que les da mucho más fuerza. También se va a incorporar cambio climático en otros instrumentos tan importantes como el sistema de evaluación de impacto ambiental, por el cual pasan la mayoría de los proyectos del país, y la evaluación ambiental estratégica, que es el instrumento que se ocupa de los planes reguladores y de otros instrumentos de planificación territorial. Así que esto nos pone en súper buen pie para incorporar la adaptación al cambio climático y abordar también la mitigación. En la ley también se formalizan entidades intersectoriales como el equipo técnico interministerial y los comités regionales de cambio climático, organismos que se crearon un poco en la marcha y que no tenían como sustento legal, pero que ahora ya van a ser formales y van a tener también responsabilidades y que son fundamentales, sobre todo en la adaptación, de poder tener esta mirada intersectorial y multiactor para efectivamente tener una eficacia en la adaptación, que es una de las cosas que habla este informe también. Es una condición necesaria. La institucionalidad, la intersectorialidad, la gobernanza son elementos fundamentales. Y bueno, volviendo al reporte, el reporte habla de la urgencia de la adaptación y nosotros lo entendemos, le hemos dado prioridad y tenemos la suerte que este nuevo gobierno en su programa también le da una relevancia importante, y también que la ministra de Medio Ambiente es una experta en cambio climático, así que esperamos que todas las buenas ideas de este reporte y los nuevos conocimientos también podamos plasmarlos en las políticas de una manera que va a ir fluyendo y que va a avanzar más rápido, espero, en este periodo. También el IPCC, este informe, por lo menos cuando yo estuve en todas las discusiones, nos muestra que Chile sí ha ido en un camino correcto y que hemos avanzado mucho como país. O sea, yo diría que estamos entre los países que han avanzado bastante, pero también tenemos que reconocer que todas las brechas y obstáculos para avanzar en el proceso de adaptación son en gran parte la misma que tienen la mayoría de los países del mundo, como por ejemplo el tema del financiamiento, el tema de la dificultad que hay para monitorear la adaptación. Todo esto son obstáculos que podemos ver en la mayoría de los países, de que la implementación es más difícil por falta de recursos, en fin, hay una serie de factores que son comunes. Pero tenemos una agenda muy intensa para este año, y eso implica que tenemos la oportunidad de integrar estos conocimientos nuevos del reporte. Vamos a iniciar pronto la actualización del Plan Nacional de Adaptación, aprovechando el Fondo Verde del Clima, que dedica un fondo especial para que los países preparen sus planes de adaptación. Entonces, este plan nacional define el marco conceptual y los criterios comunes para los planes sectoriales, para estos 11 planes que están en planificación y algunos que ya están en marcha. La idea es que este plan nacional, que se va a actualizar este año, va a dar lineamientos específicos en, por ejemplo, cómo integrar los conocimientos ancestrales, cómo integrar el enfoque de género, cómo integrar la gestión de riesgos de desastres como temas transversales a todos estos sectores, de manera que las respuestas sean más efectivas. Y esto es también son los elementos importantes que se hacen notar en el reporte. Algo importante es que vamos a hacer una evaluación de vulnerabilidad al cambio climático de los pueblos indígenas del país, que nos permita definir en conjunto con ellos la medida de adaptación necesaria y así reducir la vulnerabilidad. También queremos, en este intercambio con los pueblos indígenas, tomar sus conocimientos y aprovecharlo en el diseño de otros planes, como por ejemplo el plan de biodiversidad y todos esos conocimientos que ellos tienen que van a enriquecer posiblemente estos planes. El enfoque de género es otro de los temas que vamos a integrar con fuerza en este nuevo ciclo de planes de adaptación, y estamos haciendo ahora un estudio de cómo cruzar la vulnerabilidad de género y la vulnerabilidad frente al cambio climático, con qué tipo de indicadores tenemos que hacer ese seguimiento. Tenemos una mesa de género y cambio climático muy activa que nos ha permitido abordar el tema de manera intersectorial y discutir cómo integrar estos nuevos enfoques en las políticas de cambio climático que se están generando. Otra cosa importante es que este plan también este año vamos a actualizar el plan de biodiversidad, que en esta oportunidad va a incorporar la vulnerabilidad de la biodiversidad marina. En el primer ciclo solamente pudimos integrar la parte terrestre,
Entonces ahora tenemos esta oportunidad de completar los antecedentes de vulnerabilidad, y ahí los antecedentes del IPCC van a ser fundamentales, eh, y sobre todo para saber cuáles son las necesidades, por ejemplo, de protección, restauración, que el informe indica cuáles son los porcentajes mínimos de protección de biodiversidad como para que sea sostenible nuestro desarrollo. Eh, También indica cómo implementar soluciones basadas en la naturaleza, que es otro aspecto relevante que nosotros queremos incorporar en los planes sectoriales. También se va a incorporar, como les decía, los conocimientos indígenas y también cómo les afectan en materia de biodiversidad. También necesitamos incorporar al sector privado y, en general, transmitir el mensaje que da este reporte, y que es que la biodiversidad es totalmente interdependiente con el cambio climático. O sea, el cambio climático depende de cuánto logremos proteger la biodiversidad, y al revés también. Estaremos trabajando también en la actualización del plan de pesca y acuicultura, en el plan de turismo, y este año vamos a desarrollar estudios para que el próximo año empecemos los procesos de actualización del plan de adaptación de salud y del plan de borde costero. El plan de borde costero debe mirar con mucha atención los mensajes de este reporte, porque muestran que una de las grandes áreas vulnerables del planeta son estas áreas costeras. Hemos avanzado ya en estudios de exposición de aumento del nivel del mar y al oleaje en Chile, y van a ser importantes insumos para este plan. Ya contamos entonces con una base también científica de estudios chilenos. Y tal como lo dice el informe, pensamos que la planificación del territorio va a ser una de las líneas de acción clave de este plan de biodiversidad. Y otro trabajo súper importante que tenemos este año es la elaboración del plan de adaptación de recursos hídricos. Aquí está Jessica, que trabaja full en ese plan, que también está apoyado por el Fondo Verde del Clima, y ese plan va a tener el gran desafío de responder al mayor impacto del cambio climático en el país, que es la sequía, o más bien la situación permanente de falta de agua, que todo indica que esta va a ser la nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar. O sea, ya probablemente no vamos a hablar de sequía, simplemente es la situación que vamos a tener que vivir como normal. Probablemente no vamos a recuperar los niveles de precipitación y de nieve que teníamos hasta hace algunos años. Como lo ratifica el informe del IPCC, impresionante la cantidad de glaciares que hemos perdido, que es importante fuente de agua para muchas de las ciudades de Chile. Bueno, este es un trabajo que va a ser liderado por el MOC en colaboración con el Ministerio, que deberá, en particular para este plan, convocar a una gran cantidad de actores a los distintos niveles para encontrar las mejores soluciones de adaptación que permitan un desarrollo resiliente del país en esta nueva condición de escasez de agua. En todos estos planes, además del de turismo, el de infraestructura y de energía que no mencioné, todos estos están en fase de implementación y van a utilizar los hallazgos de este reporte. Muchas de las conclusiones del reporte, como la necesidad de enfocarse en los más vulnerables, en las comunidades locales, en los pueblos indígenas, en las mujeres, teniendo en cuenta la participación, la necesidad de equidad, la relevancia de la urgencia, la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza, la necesidad de indicadores de adaptación que nos permitan hacer seguimiento del proceso de adaptación. Todos estos son elementos que ya estamos tomando en cuenta en estos nuevos planes como elementos esenciales. También se habló Paulina, de las pérdidas y daños. O sea, no todas las acciones de adaptación van a poder suplir los impactos del cambio climático, y en algunas situaciones ya estamos muy tarde. O sea, por ejemplo, en la pérdida de los bancos de coral. Estamos evaluando, se ha iniciado un trabajo este año para evaluar las pérdidas y daños por primera vez. Ya iniciamos un trabajo el año pasado de costos de la inacción, que es decir, cuánto pierde el país al no actuar en adaptación, y ahora vamos a evaluar las pérdidas y los daños de la adaptación que no es posible, en el fondo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque son fundamentos importantes para las decisiones políticas. O sea, tenemos que ir al Ministerio de Hacienda con estos datos para que se prioricen y se releven las políticas de adaptación. Bueno, eso en resumen. Quería contarles, no sé si me pasé el tiempo. No te preocupes. He estado
mucho haber tenido una presentación, pero pensé que no era, ahí me dio mucha envidia a la Paulina, pero bueno, espero haberles transmitido igual el mensaje. Sí, totalmente. O sea, bueno, desde la LCOI, hace unos meses atrás hicimos un conversatorio con Carolina Urmeneta sobre la ley marco del cambio climático, así que sería interesante tener una segunda versión para explicar como quizás cuáles fueron los cambios que se hicieron y finalmente la implicancia que va a tener nuevamente ahora que está aprobada esta ley. Eh, Nosotros desde la juventud abrimos todas nuestras redes y plataformas por si quieren organizar algo así, no tenemos ningún problema porque es súper importante informar a la sociedad sobre qué implica esta ley finalmente, más allá del nombre. Y súper interesante todo lo que dice Maritza, o sea, yo personalmente me genera como un sentimiento de curiosidad de saber cómo van a proceder con todas estas cosas, porque de verdad que tienen una carpeta súper ambiciosa de programas que quieren hacer. Yo estoy segura que lo van a poder lograr con la Maisa liderando todo esto, pero por supuesto si en algún momento quieren visibilizar o hacer conocer a la comunidad sobre cómo van avanzando estos trabajos, cuenten con nosotros para poder hacer, generar estos espacios, porque como les decía, para nosotros es súper importante informarnos y informar a la comunidad sobre todo esto que está pasando con el tema de Chile, la gobernanza y cambio climático. Así que muchas gracias Maritza por todo lo que nos contaste, o sea, de verdad todo súper interesante y el mayor de los éxitos en todo, estoy segura que va a salir excelente, así que muchas gracias. 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 Bueno, ahora paso a nuestro siguiente invitado, Felipe Funtesilla, quien viene representando la parte de acción juvenil y bueno, tomando en cuenta que las organizaciones ambientales y el activismo está principalmente liderado y compuesto por jóvenes, ¿cuál crees que ha sido la reacción de la juventud con respecto a lo dicho en el informe versus las acciones que se están tomando a nivel gubernamental? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que es el ambiente en general? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias Isma por la invitación y por ponerme en este tremendo panel. También agradecerle a Paulina y Maritza por el trabajo realizado tanto desde la perspectiva de la investigación como desde la política pública. Creo que hay una conexión súper importante que durante los últimos años se ha estado articulando, que es cómo hacemos que el desarrollo de política pública, de política climática, vaya realmente anclado a la ciencia, porque el clima, el cambio climático y los impactos del cambio climático también no solamente amenazan como la vida, los ecosistemas, la biodiversidad, pero también amenazan los sistemas de desarrollo, los sistemas económicos sobre los cuales nosotros o nuestra sociedad se construye. Entonces creo que hemos ido construyendo y avanzando y que ahora tengamos la oportunidad desde la juventud de tener esta conversación y no solamente de tenerla, sino que además de convocar a tanto Paulina como Maritza, me siento súper honrada y agradecida de estar incluida en este panel de alguna manera conversando un poquito sobre lo que nosotros hemos visto en los movimientos juveniles. Creo que la pregunta que me hace Ismaela es súper interesante porque yo si bien siento que las juventudes hemos visibilizado y amplificado el movimiento climático tremendamente, esta lucha no parte con nosotros. Esta es una lucha que lleva décadas, ¿cierto? Que lleva mucho tiempo construyéndose y avanzando y nosotros heredamos un espacio hoy en día donde tenemos a gente como Paulina en espacios de investigación, donde tenemos a gente como Maritza, como la misma Maisa, como Max Proaño, que están trabajando, ¿cierto?, en asegurarse de que el cambio climático sea efectivamente considerado y que se creen planes importantes para hacerle frente. La otra parte de tu pregunta sobre cómo creo que nosotros que las juventudes han reaccionado, la encuentro bastante compleja, porque siento que para entender lo que está diciendo el IPCC, a pesar de que se haya hecho un trabajo excelente en comunicación de la ciencia, ¿cierto? Porque son muchos datos muy técnicos, sigue cayendo dentro de un nicho particular de personas que estamos interesadas en estas temáticas.
a pesar de ser un problema que realmente nos convoca a todas, todos y todes, y en particular que convoca a todas, o que debiese convocar a todas las comunidades que han sido históricamente vulneradas, que hoy en día se presentan como comunidades más vulnerables al cambio climático, y creo que debiese ser de un interés general. Pero por las necesidades de conocimientos técnicos, ¿cierto? O por que esto sea parte de un interés académico, o porque tú vives en una realidad donde el cambio climático ya está impactando, las conversaciones siguen cayendo dentro de este nicho y yo creo un poco que también siguen cayendo dentro de una cámara de resonancia, donde todavía no nos podemos desbordar los grupos que estamos trabajando en estos temas. Entonces, yo creo que ha habido una reacción bastante importante desde los movimientos juveniles trabajando en temas climáticos, pero creo que todavía necesitamos permear todos los otros movimientos sociales, todos los otros movimientos sociales juveniles, todos los otros espacios juveniles donde las juventudes se articulan y trabajan de manera conjunta, colaborativa, para impulsar transformaciones. Entonces, creo que falta un poco ahí que lleguemos al punto donde podamos realmente hacer ver de manera generalizada la importancia que tienen los temas climáticos a las juventudes en general. Me gustaría también tocar un poquito en algunas cosas que ha comentado Paulina y Maritza que me parecen sumamente importantes, porque una de las cosas que vemos en este reporte del IPCC y también en el reporte anterior es que les jóvenes somos parte de las comunidades que vamos a ser impactadas diferenciadamente por el cambio climático porque estamos heredando un planeta diferente, un planeta sobre el cual nosotros en este momento no tenemos la capacidad de decisión. Y no son solamente nuestras generaciones, yo tengo 26 años, ya voy de la curva de bajada, ¿cierto?, de las juventudes, y ya voy de salida, pero como... Eh, pero creo que son las generaciones más jóvenes y las generaciones que vienen, ¿cierto?, que van a heredar un planeta donde las cosas que nosotros vivimos, las cosas que nosotros disfrutamos, y no solamente en términos de privilegios, pero que la seguridad alimentaria y que la seguridad hídrica se convierta en un privilegio, yo creo que es una transformación tremenda y que tiene un impacto en la calidad de vida, en los sistemas o sea, en la formación, ¿cierto? En cómo nosotros crecemos y nos desarrollamos, en cómo desarrollamos nuestras capacidades cognitivas, ¿cierto? Si tenemos problemas o inseguridades, sufrimos de inseguridad alimentaria e inseguridad hídrica, efectivamente vamos a tener distintos problemas de salud. Y este es el mundo que nosotros estamos heredando y que las generaciones que vienen van a heredar, pero sobre las cuales nosotros tenemos un nivel de incidencia bastante pequeño. Entonces creo que ese es un tema súper importante porque creo que tenemos que continuar avanzando hacia la institucionalización de la participación juvenil en los espacios de toma de decisiones y en particular en temas climáticos por esta razón. Hay otro tema que me parece súper interesante, que son los avances que se han hecho en el enfoque y perspectiva de género, ¿cierto? Para los planes de adaptación, para los planes de mitigación también, todo lo que ha hecho el ministerio en términos de la lista de chequeo. Y aún así siento que si bien estamos avanzando en la dirección correcta, bajo cualquier perspectiva, me parece súper interesante porque, ay, disculpe, parece que alguien se desmuteó. Ya no quería estar con nosotros. No sé. Alguien tiene el micrófono prendido. Sí, creo que es Daniela. Se puede silenciar. Ya, muchas gracias. Perdón, disculpen, es que tengo déficit atencional y me desconcentro rapidito. Lo que quería comentar es que hay un grupo, hay una comunidad bastante grande de personas que también sufren impactos diferenciados el cambio climático por temas de género, que es la población LGBT. Y con especificidad a la población trans y no binaria, o a la población sexo-género divergente en general. Porque hay estresantes sociales, ¿cierto?, que vienen asociados directamente con la orientación sexual o la identidad de género, ¿cierto?, cuando estas no son disidentes. Y aún así, a pesar de que tenemos un montón de estudios,
todavía no hemos ido al nivel internacional, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la Convención Marco, con las regulaciones internacionales, con las consideraciones de género, de efectivamente reconocer e incluir los desafíos y realidades que viven las personas trans y no binarias, que además se ven profundizadas por los impactos del cambio climático. Y creo que ahí hay algo súper interesante que trabajar a nivel de investigativo, ¿cierto? A nivel de las investigaciones que podemos hacer, porque no tenemos datos desagregados hoy en día, no tenemos un paneo real de cómo esta población se ve impactada por el cambio climático, pero sí tenemos datos de cómo esta población se ve impactada, por ejemplo, por la pandemia del COVID. Entonces, hay un nexo que a mí me parece súper importante de considerar cuando construimos planes, cuando construimos planes de género. Y creo que las juventudes también hemos ido impulsando un poquito estas consideraciones para abrir un poco lo que es el espectro del género y entenderlo como algo fuera del binarismo de género. Entonces, creo que ahí hay un tema bastante importante. Y lo último que me gustaría mencionar, disculpen que me extienda, es el tema de pérdidas y daños. Yo creo que ha sido un logro tremendísimo que finalmente el Senado despachara la ley Marco Cambio Climático que lleva en tramitación años, eh, pero tanto en las contribuciones nacionalmente determinadas como en las pérdidas, o sea, como en la ley Marco, falta ahí una especificación y profundización en cómo nosotros vamos a abordar las pérdidas y daños, tanto las pérdidas y daños inevitables como las pérdidas y daños no evitadas, ¿cierto? Porque creo que los planes de adaptación vienen a cubrir por todas las pérdidas y daños que son efectivamente evitables y que podemos evitar si es que actuamos rápidamente. Pero creo que hay una consideración, y en particular en el caso chileno, ¿cierto? Como decía Paulina, con 1.5, con el calentamiento de 1.5 grados, ya va a haber una gran cantidad de glaciares que vamos a perder. Y eso no lo podemos recuperar. Y a nosotros, como las generaciones más jóvenes, nos es súper importante que en términos de política pública hayan, no sé a qué nivel nacional se puede hacer esto, pero por lo menos a nivel internacional, hayan mecanismos de seguros que a nosotros nos permitan tener o desarrollarnos en un medio ambiente sano, o sea, en un medio ambiente con sistemas sanos, que podamos tener todas nuestras necesidades básicas cubiertas. Hay una diferencia súper grande, ¿cierto?, en cómo se vive en el norte global o en los países desarrollados y cómo se vive en el sur global. Y creo que nosotros, si bien en Chile tenemos un nivel de desarrollo más grande que nuestros vecinas, creo que aún así somos vulnerables a esta diferencia, ¿cierto? Porque una vez empiece a profundizarse la escasez hídrica, empiece a crecer la inseguridad alimentaria en el norte global, ¿dónde van a ser los lugares de extracción para poder suplir las necesidades de los países desarrollados? Van a ser en nuestros territorios. Creo que un ejemplo súper grande de eso que está conectado con la electromovilidad, ¿cierto? Que muchas veces se propone como una solución a la mitigación de los gases desde el transporte. Eh, pero las baterías de litio van a continuar perpetuando la industria extractiva. ¿Y de dónde viene? De Chile, de Argentina, de Bolivia, de los salares. Entonces creo que hay una reflexión bastante profunda que hacer en cómo nosotros nos preparamos para todos estos desafíos que se nos vienen de aquí a 20 años, que este último informe del IPCC demuestra, ¿cierto?, ahora con un nivel de confianza mucho más alta, que efectivamente nos vamos a ver enfrentados y enfrentadas a desafíos tremendamente profundos, tremendamente complejos, y yo creo que es el momento de ir trabajando hacia una protección de los derechos humanos que incluya a las juventudes, que incluya a las personas sexo género divergente, que nos incluya a todas, todos y todes. Para que así tal vez los cabos, no sé, tal vez estoy confiando mucho en la política pública y en verdad va a llegar un punto en el que va a dar lo mismo, pero creo que es súper importante de tener esas consideraciones, y si hay algo por lo que nosotros podemos ir luchando, son estas integraciones. Con eso me callo. Muchas gracias, Felipe. Bueno, tienes mucha razón. Lo primero que mencionaste, de que falta todavía hacer llegar la educación ambiental a todas las personas y no solo a esta comunidad, ¿cierto?, que está interesada en el tema, y también integrar todas las vulnerabilidades de estas comunidades que usualmente son ignoradas.
Y sí, con lo último que mencionaste sobre la electromovilidad, y yo, bueno, caso personal, hoy día en la mañana fui a la publicación del libro en el ex Senado de Chile tiene futuro, desde sus territorios, donde hablan sobre, por ejemplo, la minería verde. A mí me parece, quiero leer ese libro para ver cómo proponen que va a ser la minería verde con todo el tema del litio y el cobre, que también mencionaban por la electromovilidad, como desde la perspectiva Chile va a salvar el mundo porque nosotros tenemos el cobre versus el mundo está destruyendo a Chile porque no están sacando el cobre. Entonces ahí va a estar interesante cómo se va a ir generando eso. Bueno, sé que nos excedimos un poco, pero les quería preguntar si tienen tiempo para una última pregunta, que es abierta para ustedes. No sé si tienen tiempo. Bueno, les quería preguntar que desde qué manera ven de sus posiciones cómo la juventud puede ser parte de este proceso de adaptación que se viene. Ahí dejo el micrófono abierto para quienes quieran responder. No sé si se les ocurre alguna forma en que nos podamos involucrar en todo este proceso. O sea, de todas maneras, si pueden ser actores que opinen en nuestras políticas, que participen en nuestras políticas, porque todos los planes tienen procesos participativos, súper bienvenido, súper necesario además. Otra de las políticas importantes que refleja un poco el ánimo de incorporar la participación y la importancia del empoderamiento climático, y ahí yo creo que los jóvenes son fundamentales. Este desarrollo de la estrategia ACE, que es parte también de la convención, ¿no es cierto?, pero que Chile va bien encaminado ahí, pronto va a salir a consulta pública una vez que el nuevo gobierno asuma, revise el documento y todo, va a salir a consulta. Ahí también tiene un rol súper importante. O sea, yo creo que los jóvenes motivan, los jóvenes son los que pueden llevar mensajes optimistas, y los que tienen que quizás proponer los cambios más importantes desde el punto de vista de la transformación. O sea, para mí ser joven es ser, como podríamos, aptos para el cambio. O sea, están con la caja abierta, la mente abierta, y necesitamos grandes transformaciones para la adaptación también. Entonces es fundamental que ustedes participen en todo lo que puedan en nuestras políticas. Así que bueno. Genial, muchas gracias. Igual ahí nos puedes hacer llegar las invitaciones y nosotros ayudamos a difundirlos para que llegue a la mayor cantidad de jóvenes posible. Jessica, ¿tiene levantada la mano? Sí, mira, si me permiten hablar muy breve, pero como colega además de Maritza, que trabajamos juntas en este tema, yo en lo particular en la estrategia climática, perdón, en la estrategia de generación de capacidad y empoderamiento climático, o ACE, que ustedes sí están involucrados y muy activos. Creo que esto que dice Maritza de ser rupturista como jóvenes, creo que también es tomarse ciertos espacios. Hoy día, por una parte, nosotros estamos abriendo espacios de participación en la recientemente aprobada Ley Marco de Cambio Climático. Primero, uno de los principios es la participación, uno de los principios de la ley, pero además en todos los procesos e instancias de participación ciudadana se ampliaron al doble, es decir, de 30 días como era la propuesta a 60 días, lo que permite por una parte a nosotros poder hacer un proceso más amplio, más focalizado a ciertos grupos, pero también que ciertos grupos puedan proactivamente involucrarse en estos procesos. Entonces creo que eso es una súper buena noticia. Y frente a lo que tú decías al principio de presentar nuevamente la ley, felices nosotros, pero también decirte que la ley no cambió mucho, o sea, mantuvo lo que se propuso por parte del Ejecutivo, lo que también para nosotros es una súper buena noticia, porque sufrió más bien ajustes menores, pero no sufrió cambios sustanciales. Entonces mantuvo esto que se propuso desde el inicio, que además está basado en la ciencia, entonces es como súper bueno. Y por otra parte, creo que el programa de gobierno también, del actual gobierno que asume mañana, también tiene como uno de sus ejes centrales no solo el tema climático, sino que los temas de género, pero también los temas de participación. Entonces creo que eso nos da un marco y un contexto súper propicio para que ustedes a su vez, como decía, puedan con este rupturismo salir de esa caja y tomarse estos espacios, y también presionar un poco al Estado, creo yo, porque a veces el Estado es más reactivo, y poder también en ese sentido presionarnos para que hayan más espacios, más eficientes y más permanentes. Eso. Muchas gracias, Jessica, y probablemente en el futuro te tomemos la palabra y volvamos a hacer esta presentación de la ley Marco, a pesar de que no tuvo muchos cambios, pero para poder llegar a aún más personas y
y que se informe a la comunidad, que es lo importante. Feliz. Paulina, no sé si te gustaría comentar algo respecto a esta última pregunta. Bueno, en el fondo, y también un poco asociado a esto que yo hablaba de el desarrollo resiliente al clima, si uno se va a la parte científica, así pura, uno de los pilares de la resiliencia es la diversidad, perdón. Así como la diversidad es pilar en la resiliencia en los ecosistemas, en los sistemas sociales, por decirlo de una manera, también es súper importante. Entonces, mientras más visiones distintas tengamos, vamos a hacer políticas públicas que logren una mayor resiliencia al cambio climático. Entonces, ahí la mirada de los jóvenes, que también es muy distinta y ven cosas que nosotros ya no vemos, es muy importante en aportar a esa diversidad y, por lo tanto, aportar a la resiliencia a través de distintas miradas en las políticas públicas. Es lo teórico, pero como yo hice mi doctorado en resiliencia, siempre me acuerdo. Está bien. Felipe, ¿algo más que acotar? Sí, súper cortito. Estando súper de acuerdo con lo que ha mencionado Jessica, Paulina, Maritza, y también agradeciéndoles nuevamente porque creo que el que ustedes estén aquí, en este conversatorio en particular, ¿cierto? Es parte de este proceso de articularnos entre los movimientos juveniles y la institucionalidad. Y creo que es maravilloso de que hayamos podido sostener una relación, porque con Jessica nos hemos encontrado en varios espacios desde el año pasado, y que podamos ir sosteniendo y profundizando y creciendo este vínculo, ¿cierto?, que estamos construyendo entre los movimientos juveniles y la institucionalidad. Hay en el tema de la apropiación y el uso de espacios de participación, claro, creo que ha sido un proceso de avance progresivo, el ir conociendo, aprendiendo, descubriendo y encontrando cuáles son efectivamente los mecanismos y los espacios de participación, porque yo diría que hasta hace 5 años atrás los jóvenes todavía no estábamos muy involucrados desde la perspectiva más institucional. Tal vez ciertas áreas universitarias, ciertas universidades estaban más involucradas, pero nos faltaba más un poco desde los movimientos sociales y yo creo que eso ha ido creciendo. Ahora bien, hay un gran desafío al que las organizaciones juveniles nos tenemos que enfrentar día a día para asegurarnos de que los espacios que construimos sean sostenibles y puedan sostenerse en el tiempo, que es la gran pregunta de financiamiento. Hemos visto espacio nacer y morir por falta de capacidades, por falta de tiempo, por falta de recursos, como lo fueron en su momento la Mesa Temática del Senado por la Acción Climática Joven, que fue un espacio que logró congregar y articular a distintas organizaciones climáticas, pero que no pudo sobrevivir porque todas las personas de todas estas organizaciones tenían otros 30.000 compromisos a los que atender y además o estaban estudiando o estaban trabajando. Y me pasa mucho que veo a personas del área ambiental teniendo que irse a encontrar trabajos a la industria extractiva o a las industrias contaminantes. Y es terrible para mi corazoncito de Felipe tener que ver a mis colegas, a mis amigues, a mis compañeros, teniendo que de alguna manera ceder o darse vuelta la chaqueta para poder trabajar y sostenerse, ¿cierto? Sostener sus vidas. Entonces, hay una pregunta bastante ahí importante de cómo nos aseguramos desde los adultos, tal vez desde la institucionalidad más adulta, de poder ofrecer un espacio, una tierra fértil para que las iniciativas jóvenes prosperen y se sostengan en el tiempo. Yo creo que lo que yo veo desde el trabajo que realizamos en la mesa temática, en la LECOI, en Juventudes COP, es que hay mucho interés, hay mucha pasión por estos temas, hay capacidades profesionales para aportar realmente a los distintos procesos de construcción de política pública. No son solamente opiniones, muchas veces venimos con datos, con conocimiento técnico, ¿cierto? Y con estudios comparados de política internacional. He visto un montón de declaraciones tremendas que han hecho y de proyectos, de tremendos proyectos que han hecho organizaciones juveniles. Entonces creo que está ahí, solamente tenemos nos falta un poco el impulso económico para poder sostener nuestro trabajo. Yo la dejo tirar ahí siempre, la última nota que tiro en este tipo de espacio. Creo que es relevante continuar recordándonos que si bien queremos, todavía nos falta un poquito para poder llegar a hacer lo que tal vez nos gustaría llegar a hacer.
Sí, bueno, es verdad. De hecho, paréntesis, ahora en la LCOI estamos trabajando en buscar financiamiento para el evento, entendiendo que los jóvenes no siempre tenemos para poder trasladarnos y alojarnos en otra parte del país, si es que queremos hacer un evento inclusivo donde participen personas de todo el territorio. Así que, buen punto ahí, Felipe. Bueno, con esto damos por cerrado. No sé, bueno, les quiero volver a agradecer su participación. De verdad que a pesar de el poco tiempo de antelación con el que les preguntamos si es que podían participar, les agradecemos que se hayan hecho el tiempo. Sabemos que tienen una agenda sumamente ocupada, sobre todo con todas las cosas que están pasando. Mañana se viene el cambio de mando, en la publicación del IPCC hace poquito, entonces me imagino que sus agendas están ocupadísimas y de verdad muchas gracias de corazón por haberse hecho este espacio de poder participar. Como les mencioné antes, están las puertas abiertas de la LCOI y de muchas organizaciones juveniles para poder visibilizar todas las actividades medioambientales a nivel de gobernanza que estén realizando y que quieran visibilizar. Es súper importante para nosotros poder participar. Y eso, de verdad, muchas gracias por todo, súper interesante todo lo que mencionaron y ahí estamos en contacto para poder avanzar en conjunto. Así que muchas Bueno, gracias nuevamente. gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Nos Chao, vemos. chao, Chao. gracias. Chao, que estén muy bien, gracias.